Bueno, pues continuamos. Si ustedes pudieron escuchar, estuvieron tocando mi puerta para continuar con este hermoso video, que el tema es, hermanos, la iglesia verdadera. Y estamos hablando de acerca de analizarnos si estamos en la iglesia verdadera. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera es a la que podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es a la que pertenecieron mis padres, porque mucha gente dice, la iglesia verdadera es a la que mi padre y mi madre me enseñaron. Bueno, pero bíblicamente estamos mostrando, enseñando con la Biblia cuál es la iglesia verdadera. ¿Sí? También hay otra pregunta. No importa lo que creo, no importa lo que creo en la iglesia. Lo importante es que todas las iglesias te llevan al cielo. Este también es otro error. Así como el error que dicen, la iglesia verdadera es la que mi padre y mi madre me enseñaron. También es un error. Es un error también decir, no importa lo que creo. Lo importante es que cuando voy a la iglesia, sé que todas las iglesias llevan al cielo. Pues también es un grande error. También el pensamiento de decir, no, pues es que no tengo dinero. La iglesia no se trata de dinero, ¿sí? La iglesia es un lugar donde se adora, donde se rinde tributo al Dios del cielo. Hay gente también que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Se han escuchado eso? Que hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, pues déjame decirte que hipócritas siempre los hubo, siempre los hay y siempre los habrá. Esa es la realidad de la vida. También en todas las iglesias hay personas sinceras y que creen que están en la iglesia verdadera. Son personas sinceras, de un corazón limpio, que ellas llegan y creen que están en la iglesia verdadera y verdaderamente son personas sinceras que creen que están en la iglesia verdadera. Bueno, pues Cristo sí quiere que estemos conectados con Él, porque Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cualquier iglesia es verdadera? No. Cristo pagó un precio muy alto, muy caro por la iglesia. Cristo murió. Cristo fue crucificado. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. Fue coronado, escupido, bofeteado, escarnecido. Pagó un precio muy alto por la iglesia, por usted y por mí. Por lo tanto, debemos de pensar que Cristo Jesús sí quiere tener una iglesia y sí tiene una iglesia verdadera. Yo te pregunto en esta tarde, cada uno de nosotros como iglesia debemos de dar razón de nuestra fe. Debemos de dar razón de lo que estamos creyendo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿sabes por qué estás en la iglesia en la que estás? Es una pregunta. ¿Sabes por qué estás en la iglesia en la que estás? Ahora yo te pregunto, ¿puedes tú dar razón de tu fe? Tú puedes decir, no, pues es que en realidad yo estoy en la iglesia porque ahí me llevó mi papá, ahí me llevó mi mamá. Yo estoy en esa iglesia porque ahí de verdad me predican la verdad. Yo siento que ahí cuando me hablan la palabra bendita de Dios, yo recibo bendición. Como dije antes, la iglesia verdadera no se define por un hombre. Escúchame eso. La iglesia verdadera no se define por un hombre.
La iglesia, ¿sí?, primitiva no tenía un nombre, solo tenía discípulos de Jesús. La iglesia primitiva no tenía un nombre, solo tenía discípulos. Discípulos que aprendieron del Maestro, discípulos que aprendieron de Jesús. Y se les llamaban los del camino nuevo, y se les llamó también cristianos. La iglesia verdadera son todos aquellos cristianos que siguen y viven las enseñanzas del Maestro, de Jesús, de acuerdo a su palabra. Colosenses 1:24 dice así, fíjate lo que dice Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice así de la siguiente manera, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, dice que el cuerpo o la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una iglesia espiritual. Eso hay que entenderlo. La iglesia es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera. Amén. Solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera. Dios conoce a sus ovejas. Y el que oye su voz, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, la iglesia verdadera, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son parte de esa iglesia? Bueno, de esa iglesia verdadera voy a leer Juan 7:38. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una señal de la iglesia verdadera, ¿sí?, que tiene que creer en Cristo. Cuando cree en Cristo, cuando cree en Dios, cuando cree, como dice la Escritura, de su interior fluyen ríos, corren ríos de agua viva. Si tú todavía sientes que cuando lees, que cuando escuchas la palabra de Dios, corren esos ríos de agua viva, quiere decir que vas por buen camino en cuestión de que estás en la iglesia verdadera. Y cuando hablo de estar en la iglesia verdadera, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de un grupo de personas a nivel mundial, ¿sí?, que Dios sabe cuáles son su iglesia. Y mira algo importante que te voy a enseñar en esta tarde. La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y te invito a que te asegures, ¿sí?, de que eres parte de ese cuerpo, de esa iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo me aseguro? ¿Cómo debo de saber? Bueno, pues cuando fluyan, cuando corran esos ríos de agua viva. Jesús dijo algo muy importante, que tú lo has leído a lo mejor. Jesús dijo que en la iglesia habría ovejas y habría cabritos. Que en la iglesia habría trigo y en la iglesia habría cizaña. También Jesús dijo que en la iglesia habría hermanos y habría lobos rapaces. Eso es lo que dice en Mateo 7:15. Mira lo que te lo voy a leer. Mateo 7:15.
para que veas tú, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Entonces ahí está. En la iglesia hay algo muy importante. La iglesia, sea del nombre que sea, pero que vivan y obren según la voluntad de Dios. Como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo importante es hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, lo importante aquí, lo que define a una iglesia verdadera, no es el nombre, sino el fruto que da como iglesia. El fruto que das como persona, el fruto que das como hijo de Dios. Amén. Entonces, hay otro grupo en estos días que se dicen cristianos, pero no viven como Cristo Jesús dijo, sino que deshonran a Dios con su estilo de vida, con su manera de vivir. No son iglesia. Aunque se llamen iglesia, aunque se digan cristianos, no son cristianos, porque necesitan nacer de nuevo. Dice la Biblia en Mateo 7:20, que aquí lo tengo, así que por sus frutos los van a conocer. Si tú ves que en la iglesia que estás se producen los frutos de la iglesia verdadera, quiere decir que todavía estás en una iglesia verdadera. Pero si no hay frutos de una iglesia verdadera, hay peligro, hay un foco de alerta. Bendito sea el nombre del Señor. Puede que el Señor le diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, vamos a decir algo muy importante. Lo que te define como iglesia no es el nombre, sino el fruto que produces o que producen, que demuestra que eres una iglesia verdadera. La iglesia verdadera predica la sana doctrina, la que se predicaba en la iglesia primitiva, con sus señales. Mira lo que te voy a leer en el libro de los Hechos. La iglesia verdadera sigue predicando esto. Dice la Biblia de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay que rescatar algunos puntos. Primero, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Segundo, perseveraban en la doctrina. Escucha, la doctrina de los apóstoles. En la comunión. Ahí está otro punto. Comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Partimiento del pan. ¿Todavía hay eso? Partimiento del pan. Y en las oraciones. ¿Todavía nos reunimos a orar?
o tenemos la oración como el plan B. Siempre con nuestra fuerza, cuando ya no podemos, plan B, la oración. También nos habla y dice que el Señor hacía muchas maravillas y señales por las manos, por los apóstoles. Pero también dice que todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos todos los que creían. ¿Tú crees lo mismo que tus demás hermanos y amigos que tienes ahí? ¿Creen lo mismo? Quiere decir que son una iglesia que todavía mantienen los principios bíblicos y tenían en común todas las cosas. También dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Todavía vas al templo? ¿Sí? ¿Todavía hay un lugar donde te reúnes? ¿O ya te apartaste? ¿O ya te alejaste? ¿O ya te alejaron? Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Todavía hay ese hábito de comer juntos, con alegría, con sencillez, compartir los alimentos juntos. Y dice, alabando a Dios, alababan a Dios cuando se reunían y teniendo favor con todo el pueblo los tenía en grande estima, pero Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esta es la iglesia del primer siglo. Estos son los fundamentos que tenemos que seguir. No debemos perdernos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Voy a mencionarte algo. Como te dije al principio, lo que te define como iglesia no es el nombre, no es la puerta al cielo, no es asamblea, no es Dios es amor, no es tanto nombre, no es tanta religión, sino el fruto que producen el Señor. Dice en su palabra, en esto conocerá la gente que ustedes son mis seguidores, son mis discípulos, son mi iglesia. Cuando se amen los unos a los otros, la gente mirará los resultados, la gente mirará nuestra forma de vivir, nuestro testimonio, nuestra forma de actuar. Entonces, ¿qué demuestras tú en tu iglesia? ¿Eres una iglesia verdadera? La iglesia verdadera predica la sana doctrina. La sana doctrina. Amén. No adultera la doctrina. Predica la sana doctrina. La que predican los apóstoles, la que predicó Pablo, la que predicaron los grandes hombres de Dios. Entonces, hoy, en estos días, hay otras iglesias que predican o enseñan doctrinas falsas. ¿Cómo doctrinas falsas? Sí, que alejan a la gente de la salvación. Escucha esto porque es muy importante. Cuando te prediquen, y si no te predican la sana doctrina, entonces te alejan a la gente de la salvación. Y por lo tanto esa iglesia va rumbo a convertirse en una secta. Voy a leerte un texto bíblico que viene en Mateo. Mateo, fíjate bien lo que voy a leer. Mateo 23:15 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un creyente, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que de ustedes. Pero también aquí tengo otro. En Mateo 32 y 33 dice: ustedes o vosotros también llenad la misma medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Entonces, ¿a quién le habla esto? Le está hablando a todos los que tienen aquellos espíritus farisaicos, de fariseos, ¿sí?, que cambian la verdad de Dios por la mentira. Por lo tanto, como dije, van rumbo a convertirse, en vez de iglesia verdadera, en una secta. Marca
marcas y señales de una iglesia verdadera. Voy a leerte lo que dice Hebreos 11. ¿Por qué Hebreos 11? Porque la iglesia debe de ser una iglesia de fe. Los cristianos ya no debemos de andar por vista, sino por fe. Voy a leer, por ejemplo, en Hebreos 11, del 1 al 6. Fíjate lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces lo primero que vamos a mirar es que la iglesia tiene que basarse en una fe genuina, en una fe puesta en Dios. Esta es una señal de la iglesia verdadera. ¿Cuál? Una señal. La fe en Dios, una fe genuina. Y un ejemplo de fe pues nos lo da Abel. Abel nos da un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? La Biblia nos dice que Abel tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En tu iglesia, ¿agradas a Dios? Porque es lo que dice la palabra de Dios. También dice que Abel, después de agradar a Dios, ¿sí?, nos da un ejemplo de haber agradado a Dios. La iglesia de hoy debe de nutrirse de esa fe con las promesas de la palabra de Dios, con las promesas del pasado, del presente y del futuro. La actitud de Abel, de esa iglesia verdadera, es que Abel entregó lo mejor en su sacrificio. Recibió aprobación divina de parte de Dios. Y también fue sumiso a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. Otro ejemplo que tenemos también es en el caso de Enoc. Enoc, dice la Biblia, que fue traspuesto, pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué característica podemos tomar de Enoc? La Biblia dice que caminó con Dios. ¿Cuándo? En todo momento de su vida caminó con Dios. Y también en Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vamos a hablar ahora acerca de Noé. Noé, un predicador de la gracia de Dios, un pregonero de justicia. ¿Sí? Fíjese bien, este hombre predicó, pero también dice la palabra de Dios que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo te pregunto, ¿tú estás preparando? ¿Tienes una convicción de que estás preparando
un camino para que tu gente, tu descendencia, vaya por ese camino. Entonces, Noé estaba plenamente convencido, ¿sí?, de lo que estaba haciendo. Construyó un arca para que se salvara él y se salvara su familia. Tú debes de tener la convicción de que estás en una iglesia verdadera donde te vas a salvar tú y te vas a salvar tú y tu familia. También Noé tuvo la convicción, ¿sí?, de hacer el arca, pero de permanecer en esa convicción hasta el final. Mantenerse fiel. Tú debes de mantenerte fiel en lo que dice la palabra de Dios, en la iglesia verdadera, en la sana doctrina. El único camino seguro hacia tu salvación es la palabra. Qué bueno que estés en una iglesia, qué bueno que te congregues, pero mira cómo te predican, mira si tú estás creciendo, mira si verdaderamente te están predicando algo que te va a ayudar, ¿sí? Que estés convencido, porque al final de tus días vas a recoger lo que tú sembraste. Entonces, Dios solo proporciona un camino verdadero. Te lo acabo de decir. En aquel tiempo Dios le dijo a Noé: prepara el arca. En este día Dios nos alerta, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios. Fíjate bien. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, ¿cuáles cosas? Del diluvio, ¿sí? Dice, de las cosas que aún no se veía el diluvio, con temor preparó el arca para que se salvara él y su casa. Ahora Dios viene y nos prepara. Dios